Cuando estaba pequeño mi mamá bordaba las sábanas con un extraño hilo dorado sin importar si las sábanas estaban bordadas o no, y mientras iba creciendo se me hizo costumbre taparme con esas mismas sábanas. Cuando me volví adulto no fue diferente. Me mudé a un apartamento cerca de mi casa. Mi mamá me iba a visitar seguido para ver cómo estaba y para llevarme sábanas. Cada vez que venía la veía, muy preocupada y con miedo, siempre me decía que me tapara bien con mis sábanas. Como no quería verla preocupada, todas las noches sacaba una de las sábanas que traía y me tapaba con ella. Hasta que un día, estaba tan cansado del trabajo que no me di cuenta de que no había agarrado la sábana de mi mamá, así que no le di tanta importancia. Por una vez en la vida no me taparía con ellas. A las 12 de la noche empecé a sentir cómo bajaba la temperatura. Rápidamente tomé el control del clima y una manta que tenía cerca y me cubrí con ella. Unos minutos después escuché unos pasos y ruidos de cosas rompiéndose cada vez más cerca de mi habitación. Intenté ir por mi teléfono pero tenía el cuerpo paralizado. En eso veo como una figura alta entra a mi habitación arrastrando algo. Mientras se acercaba pude ver que tenía el cuerpo de un niño. Cuando vi la cara del niño quedé horrorizado. El niño era igual a mí de pequeño, y me di cuenta que era yo. La figura alta se acercó a mi cama y se quedó parada mirándome mientras me decía: ¿por qué no te tapaste bien con la sábana? Entonces, con una mirada espeluznante, el monstruo sonrió y empezó a devorar vivo al niño. Mientras yo escuchaba sus desgarradores gritos de dolor y sus súplicas para que lo salvaran, me logré mover y con cuidado tomé el arma que estaba en mi cajonera y la escondí en mi manta. Lo único que podía hacer es llorar sin poder hacer nada por el miedo, mientras el monstruo no dejaba de preguntarme por qué no me había tapado bien. Sin piedad ni remordimiento le arrancó la cabeza al niño y solo podía ver cómo su cabeza rodaba por el piso con la cara desfigurada. Cuando lo soltó pude ver bien su cara. En ese momento grité del miedo al ver que era el rostro de mi madre y con lágrimas en los ojos la miré dudando en dispararle mientras se reía de mí. Debiste taparte bien, esto te pasa por desobedecer a tu madre. Se acercó para intentar comerme pero le disparé en la frente. Mientras estaba en el piso solo pude escuchar cómo me maldecía: pagarás por mentirme y haberme disparado. No importa cuántas veces te tapes, siempre voy a volver para reclamar mi alimento. Morirás de la manera más horrible que puedas imaginar. No pude dormir en toda la noche. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese monstruo y del niño, mientras en mi cabeza no dejaban de sonar sus gritos de dolor. Cuando amaneció fui corriendo a la casa de mi mamá a contarle lo que pasó la noche anterior. Vi salir a unos paramédicos saliendo de su casa mientras la sacaban. Les pregunté qué había pasado y me dijeron que había muerto por un derrame cerebral. Un sentimiento muy fuerte de miedo hizo que me desmayara y desde ahí mi vida se volvió un infierno. Todas las noches podía ver esa horrible cosa persiguiéndome en mis pesadillas, cada una peor que la otra, hasta que un día me atrapó. ¿Acaso creíste que podías escapar de mí? Es hora de que pagues el precio por desobedecer a tu madre. El árbol que chupa sangre. Los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX ahí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras este trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa, después uno a uno los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos allí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra.
Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta en Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por la leyenda que la rodea y deciden visitarla y dejar dulces o juguetes como ofrenda. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la noche y a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas. A los 3 años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito: el sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche, por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra, con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además, construyeron un pilar en cada esquina, sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos. El caballo desde muy pequeño, he sido muy sensible a todo lo paranormal y durante años he tenido que soportar, ver, sentir y escuchar cosas extrañas. Ya de adulto y al lado de un amigo me sucedió algo muy extraño. Esa noche estábamos tomando algunas cervezas, pero ya con las copas encima teníamos la costumbre de retarnos a ir al panteón. Esa noche lo hicimos. Al llegar todo lucía muy tranquilo. Solo se escuchaba el viento mover las hojas de los árboles cercanos y los ladridos de los perros a lo lejos. Caminábamos entre las tumbas y yo fui árbol de guamúchil hasta el otro lado del panteón. Ustedes ya se imaginarán para qué, mientras que mi amigo y su hijo, quien iba con nosotros, se quedaron en donde estábamos. Al llegar, sentí un extraño frío que me hizo voltear para todos lados. Sentía la presencia de alguien viéndome. No le di tanta importancia y saqué mi celular para mandar unos mensajes. Me quedé clavado en la conversación y no me di cuenta del paso del tiempo. De pronto, extrañamente los ruidos del lugar se dejaron de escuchar. Me asusté, pues era algo muy extraño lo que sucedía y nunca me había pasado algo similar. Y de pronto, cuando volteé para con mis compañeros, no había nadie. Estaba completamente solo en el panteón y que ya me habían dejado. Analicé la situación y al saber que no había nadie más conmigo, un escalofrío me llegó de golpe. Al dar el primer paso para irme, llegó un enorme caballo, el cual nunca escuché llegar, y se puso frente a mí. Me veía fijamente y comenzó a golpear y rascar con sus patas la tierra. Retrocedí para salir por detrás del árbol y salir corriendo. El caballo me siguió mientras continuaba tirando patadas. Así que me fui rápidamente por un lado y salí por donde había entrado. Caminé apresurado sin detenerme y sin mirar hacia atrás. Solo quería salir del lugar, y al estar a solo unos metros de la salida escuché que me dijeron: ¿a dónde vas? Lo cual me hizo dar un salto del susto. Era mi amigo y su hijo quienes me veían extrañados, pues me dijeron que solo pase sin voltearlos a ver, lo cual me extrañó, pues estoy seguro de no haberlos visto. Les platiqué lo que me había pasado junto al árbol, pero evidentemente no me creyeron, culpando el alcohol en mis venas, el motivo de haber visto al caballo, ya que ellos no vieron ni escucharon nada. Trataba de convencerlos, les dije que fuéramos al árbol, pero terminaron de convencerme que todo había sido parte de mi imaginación, por lo que nos quedamos sentados junto a unas tumbas a seguir con la borrachera. Ya más tranquilo, se burlaban de lo sucedido, cuando de la nada escuchamos el quejido de una mujer. Primero nos quedamos callados, nos veíamos entre sí extrañados, tratando de encontrar la lógica de la situación, pero al ver el terror en el rostro del hijo de mi amigo, que era el único que no estaba bebiendo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era evidente que no eran los estragos de la embriaguez. Le pregunté: ¿escuchaste? A lo que me contestó asustado, solo afirmando con la cabeza. Mi amigo buscaba un razonamiento y decía que era alguien por afuera del cementerio, pero el momento era tan tenso que preferimos irnos del lugar. Llegamos a la camioneta y nos fuimos, pero no habíamos avanzado ni 10 metros cuando escuchamos el galope de un caballo, por un lado, y seguía el camino por donde íbamos, como si nos siguiera. En ese momento fue cuando mi amigo nos creyó, ya que él también lo escuchaba al equino.
pero no lo veía. Llegamos a mi casa y rápido me bajé de la camioneta. Fui a buscar sal y la esparcí por toda la entrada y la puerta del patio, pues en alguna ocasión me recomendaron hacer eso para ahuyentar y no dejar entrar a los espíritus a la casa. Sorprendentemente, al poner la sal, el galope dejó de escucharse.